Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Ya sabéis, el espacio de Enzo, un espacio dedicado a muchos tipos de temas, de sociología, psicología, también de arte, de historia, bueno, variado, ¿no? Podríamos decir variado, recogiendo muchas muestras, ¿no? De muchas cosas en concreto que, bueno, me parecen interesantes de explicar, son bastante interesantes a mi opinión, ¿no? En mi perspectiva, para poder también un poquito expandir y explicar a ciertas personas que quizás también le interesa el tema en concreto, ¿no? Así que por lo tanto intento, ¿no? Un poquito explayarme y hablar de ciertos temas que a mí me parecen importantes de hablar, porque yo creo que a veces en ocasiones no se tiende a hablar, cosa que, bueno, en parte me alegra y en parte me entristece, porque yo creo que son cosas que hay que hablarlas, ¿no? A pesar de que, bueno, digamos, la frecuencia, podríamos decir, es bastante baja. Bueno, digamos que ya sabéis que a partir de la variedad, ¿no?, que hay dentro del espacio de Enzo, también me gusta volver a las raíces, ¿no? Volver realmente a lo que me definió, ¿no? Como el programa, como canal, que es un poquito la psicología, ¿no? De hecho es un mundo que me fascina, es un mundo que realmente a mí, digamos, lo tengo bastante conocido, principalmente por el hecho de lo que me pasa a mí, ¿no? En cuanto a TOC, fobias de impulsión, ya sabéis perfectamente cuál es mi historia. Tenéis varios vídeos en el canal si no sabéis, ¿no? A estas alturas bueno, del propio canal, lo que es en sí, ¿no? La psicología para mí va mucho más allá que un tema de devoción, va mucho más allá que un tema de que me guste algo. No, va mucho más allá, es algo que realmente no he elegido en ningún momento, más bien fue obra del azar, y por lo tanto, pues bueno, ahí está ahí presente, ¿no? Pero bueno, dejando aparte de si es el destino, si es el azar, yo me quedo con esta última, con respecto a la psicología, no importa, lo que importa es lo que está presente ahora mismo, ¿no? Y es el tema de la psicología. Ya sabéis, la psicología es algo que está muy presente dentro de mí, pero no voy a hablar de los trastornos, tampoco voy a hablar en sí de las enfermedades, ¿no? Ya eso en otro apartado que también me gustaría mucho, también en tema de analizar y de explicar, y también un poquito dar mi opinión con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Porque quizás a través de cierto conocimiento, tampoco tengo mucho, entendedme, no soy ningún profesional, por eso digo que en estos tipos de episodios no me gusta que la gente me tome como un profesional o como que estoy diciendo la verdad absoluta, no. Si tenéis una opinión diferente, si pensáis que lo que estoy diciendo no es del todo correcto, lo podéis decir perfectamente. Yo no me conformo con que todos me digan sí, sí, está bien, cuando realmente no piensan de esa manera o no han entendido lo que estoy diciendo. Por lo tanto, me gusta más que se me replique, más que replicar, simplemente poner en duda ciertos conocimientos, que simplemente decir que sí, ¿no? Porque es un tema también de mejorar, ¿no? Con respecto a ciertos conocimientos, porque quizá yo estoy diciendo cosas, estoy desinformando, ¿no? Malinformando, cuando yo realmente ni siquiera me estoy dando cuenta, ¿no? Por lo tanto, al final es un tema de, oye, quizás hay que mejorar ciertos aspectos que yo tengo claros desde un principio, que estaban bien, ¿no? Pero, oye, con otra perspectiva quizás la cosa cambia. Algo que yo siempre, digamos, me ha atraído mucho, ¿no? Aparte de la psicología, es la psicología del héroe, ¿no? Un aspecto bastante, digamos, importante, yo creo que en mi vida. Ya sabéis, yo soy un fiel fan, devoto de Spider-Man, del Hombre Araña. Sí, es un poco, quizás a una persona concreta le parecerá un poco como aquel que dice random o al azar lo que estoy comentando ahora mismo, pero tiene mucho que ver. Y es la psicología del héroe, ¿no? Digamos que es un apartado bastante interesante, porque a veces no se explora mucho más, en muchas ocasiones, el tema de la psicología del villano, que realmente es algo que yo he hecho ya en este canal, ¿no? Y me gustaría también, digamos, a posteriori, también más o menos abarcarlo. Pero yo lo que me refiero a psicología del héroe es algo mucho más allá de lo que se ve en películas, lo que se ve en series, lo que se ve en cómics, lo que se ve en libros. Es un tema de, oye, tenerlo presente, ¿no? El tema de, oye, quizás esto va mucho más allá que un simple TVO, un simple cómic, una simple historia, ¿no? Digamos que para mí algo que siempre me inspiró como persona, que me formó como persona, y esto es verdad, curiosamente es verdad, es Spider-Man, las películas de Sam Raimi, protagonizadas por Tobey Maguire. Son películas con una carga emotiva, quizás también juega mucho el tema de la nostalgia, no niego que está ahí presente, pero yo veo las películas con mucha alma, con mucha carga emotiva,
y muy filosóficas porque te plantea una filosofía bastante kantiana, podríamos decir, de Immanuel Kant, no con respecto a... De hecho yo lo hablé, ¿no? En un programa ya muy lejano, si alguien se acuerda, le doy el premio, vamos, máximo, porque la verdad que es un episodio ya bastante antiguo. Pero bueno, habla un poquito también digamos, de la moralidad en sí, ¿no? Pero bueno, aquí es más bien la psicología del héroe, que también forma parte de la moralidad, ¿no? De ciertas acciones que reúne, ¿no? Esta persona en concreto, el héroe. Hay mucha gente que tiene una perspectiva de qué es el héroe, ¿no? Hay personas que piensan que el héroe, digamos, realiza según qué acciones que en la otra persona que tiene otra visión del héroe piensa que no es así. Os pongo un ejemplo muy claro, disculpad. El tema de los justicieros, ¿no? El tema de, por ejemplo, hay un personaje de Marvel, de hecho, se llama The Punisher, el castigador, imagino que lo conoceréis. Pero bueno, si alguien no lo conoce, se supone que es un héroe, bueno, es un justiciero que básicamente coge la justicia por su mano, ¿vale? Lo que hace es básicamente asesinar, aniquilar a los criminales, ¿no? Hay gente que tiene esa visión del héroe de decir, oye, no vamos a darles una oportunidad a estos criminales, estos asesinos, violadores, ¿no? Estos narcotraficantes, podríamos decir también, contrabandistas, no vamos a darle una segunda oportunidad porque no es así y hay que cortar por lo sano, ¿no? Hay una visión bastante radical, digamos, con respecto a lo que hay que hacer, ¿no? O también está la otra parte de la psicología del héroe o del pensamiento que hay con respecto al héroe, y es el tema de decir, no, primero hay que capturar a los villanos, o bueno, a los criminales. En este caso vamos a partir de un aspecto mucho más, digamos, verosímil, ¿no? De verosimilitud. Digamos eso, encarcelamos a los criminales e intentamos que se reintegren en la sociedad y que cumplan la condena, ¿no? Yo sinceramente estoy en la segunda opción. Como fiel devoto de la psicología, yo sé que la gente puede cambiar. Hay cierto porcentaje, hay ciertas situaciones que se engloban con respecto al porcentaje, no lo niego. No niego que hay ocasiones que hay personas que son más devotas a cambiar y otras que no. Pero hay que hacer una cosa. Darle siempre una segunda oportunidad incluso al peor. ¿Por qué? Porque hay que intentarlo. No empezar desde un principio ya asesinando o cortando desde la raíz, porque nunca hay que perder la esperanza. Quizás estoy siendo muy Disney, ¿no? En ese sentido muy florido, muy alegre. No, yo entiendo que hay personas que asesinan. Yo entiendo que por mucho que intentes, digamos, ayudar a que se reincorporen o que cambien en sí de perspectiva con respecto a la sociedad, no van a cambiar porque es algo ya intrínseco dentro de ellos, por un trauma o porque son así de esa manera o se han criado de una manera. Yo lo sé, yo sé que es así. Yo no soy ningún ingenuo en ese sentido. Yo sé que hay asesinos, violadores que no tienen ningún remordimiento y es psicopatía pura. Que esto es importante porque psicopatía no quiere decir que sea mala la persona en sí. Quiere decir que no siente, no tiene sentimiento, no tiene una empatía con respecto a la situación que está pasando y por lo tanto no presenta ninguna emoción. Pero esa persona que realmente sabe lo que está pasando y sabe que se presenta un dolor con respecto a la otra persona y lo entiende toda la situación y sigue haciéndolo, eso sí que es una mala persona porque entiende el contexto. El psicópata en sí muchas veces ni siquiera entiende el contexto, simplemente ve una situación que pueden, digamos, aprovechar y no saben, no entienden. No es que les dé igual, es que no entienden con respecto a la situación. O al menos yo lo que tengo entendido. Quizás me estoy equivocando, quizás, digamos, estoy fallando con respecto a las definiciones, pero yo creo que es así, ese es mi punto de vista, ¿no? Muchas veces la psicopatía, muchas veces el criminal se forma con respecto a los primeros años de su vida, con respecto a los momentos clave de su vida, los primeros momentos básicamente de crecimiento, de plantear las bases, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces se presentan ciertas situaciones que hacen que cambie la perspectiva de la persona en sí. Yo siempre he dicho en muchas ocasiones el tema de que muchas veces
digamos, nosotros nos formamos a partir... Hay un componente genético, sí, por supuesto, pero sobre todo, yo creo que sobre todo, la formalización de una persona, de un ser que piensa, que reflexiona, que comenta, que habla, que se relaciona, que se comunica. Yo creo que el principal factor que hace que moldee esa personalidad que ahora mismo, por ejemplo, yo estoy digamos, exponiendo, como Enzo, la personalidad de Enzo, muchas veces va sobre todo en el contexto de, digamos, de la propia persona. El contexto es muy importante porque, tema de cultura, por ejemplo, si tú, por ejemplo, naces en España, vas a tener una idea diferente con respecto a la cultura, una idea diferente incluso a la música, a tus ideas políticas incluso que, por ejemplo, si hubieras nacido en Rusia, ¿no? Una perspectiva más socialista, podríamos decir, ¿no? Más comunista, mejor dicho, comunista. Este tipo de cosas al final es lo más, digamos, importante. El tema del contexto. En muchas ocasiones se piensa que esta es mala persona porque ha nacido mala persona y no hay ningún cambio, digamos, con respecto a la gestación de la propia persona. No, es mentira. Yo tengo claro que si yo hubiera nacido con otros padres, incluso con la misma biología, con la misma, digamos, presentación de biología, con la misma biología que ahora mismo tengo, si hubiera nacido con otros padres, o en otras familias y en general, o en otro país, tendría una perspectiva diferente con respecto a la vida. Imaginaos nacer en África. En África tendrías una perspectiva totalmente diferente a lo que es, por ejemplo, la diversión, ¿no? Por ejemplo. O con respecto a la pobreza, a la riqueza, tendrías una perspectiva muy diferente probablemente. Yo tengo claro, yo creo que muchos, por ejemplo, capitalistas, si hubieran nacido en África, por ejemplo, pero imaginaos África en la parte, digamos, más pobre, probablemente tuviera tenido un cambio radical de políticas, porque ha vivido desde lo peor. Aunque hay a veces que incluso esas personas en concreto viven más felices que nosotros, los del primer mundo. ¿Por qué? Porque no se presentan tantas prestaciones y les vale con poco en muchas ocasiones. Porque es un tema de acostumbrarse, un tema de contexto. También digo, quizás esas personas que se consideran socialistas o comunistas, si hubieran presentado en otro contexto, por ejemplo, de mucha riqueza, por ejemplo, no sé, digamos, de la aristocracia, quizás también tendría una perspectiva diferente con respecto a todo esto. Yo creo que también, aparte de convicción, también un poquito de esa predisposición genética, también un contexto de situación. ¿A qué va todo esto? Me refiero a que ni todo es negro ni todo es blanco. Quiero decir, el criminal en sí, primero hay que ofrecerle ayuda psicológica con respecto a lo que está sucediendo. Psicológica y también que cumpla la condena. ¿Vale? Porque sí, porque tiene que cumplirla, porque si no la cumple, se forma un efecto dominó. Porque si no lo cumple la cadena, digamos que los otros criminales que están predispuestos a matar dicen, oye, si esta persona en concreto no ha ido a la cárcel, lo voy a hacer yo, ¿no? Es un tema de, oye, empezar desde el principio y a partir de ahí, pues bueno, tener ciertas bases, ¿no? Podríamos decir, ponemos esta base y a partir de ahí, pues bueno, no flaquea mi idea, ¿no? Con respecto a lo que tengo establecido en cuanto a la ley, ¿vale? Cumple la condena, pero siempre con ofrecernos la ayuda psicológica. Si vemos que por mucha ayuda, por mucha predisposición psicológica, en cuanto a ayuda psicológica, vaya, si por mucho que hagamos, digamos que prestemos una intención, vale, se deja. Pero también digo, no es fácil. Por eso no naces siendo psicólogo. Necesitas una instrucción, necesitas una profesionalización con respecto a lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, un criminal no tiene que ser directamente proporcional a mala persona. Quizás un mal contexto, quizás una mala situación, quizás una concatenación de situaciones. ¿Qué sabemos de esa persona? ¿Qué sabemos de esa persona que ha
matado a otra persona en concreto. ¿Sabemos el contexto? Sí, yo entiendo que juzgamos con respecto a la situación. Sí, claro, un asesinato es algo malo, por supuesto. Yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo a matar. Yo ya sabéis en qué posición estoy de la balanza, ya sabéis perfectamente. Yo prefiero, más que matar al criminal, es instruirle, intentar que vea una visión que yo tengo con respecto a la sociedad. Y no es matar, matar y matar. O a robar, o violar. Que digamos, se instale en la sociedad a lo que está establecido, culturalmente hablando, socialmente hablando. ¿Entendéis? Pero sí que es verdad que, como yo he dicho en un principio, hay que intentar instruir. Instruir. Que aprendan. Que aprendan. No se nace sumando. Y no se nace, sobre todo, socializando. Necesitas una cultura, necesitas una predisposición también en muchas ocasiones. Necesitas también aprendizaje. Y esto puede ayudarles, porque a veces ves a personas de, por ejemplo, 40 años asesinar, ¿de acuerdo? Pero parece que tengan 10 años mentales, porque no sabe realmente lo que está pasando en la vida, porque no tiene cultura, porque no tiene estudios en sí. No quiere decir que una persona sin estudios, digamos, tenga esa predisposición a matar, ¿no? No me refiero a eso, por Dios. Quiero que se me entienda. Lo que quiero decir que a veces esas personas en concreto que no han estudiado, que no tienen una instrucción, ¿no? Digamos, con respecto a la sociedad, con respecto a los estudios, son proclives al tema de no tener una idea con respecto a lo que está pasando con la sociedad, con lo que es lo bueno, qué es lo malo, moralmente hablando. ¿Y eso se debería considerar mala persona? ¿O un suceso de ocurrencias? ¿Un suceso de situaciones? ¿Qué culpa tiene esa persona de haber nacido, por ejemplo, pobre? O haber nacido de una familia desestructurada. ¿Hasta qué punto, digamos, tenemos que juzgar a esa persona por lo que ha hecho? Sí, se tiene que juzgar con respecto a lo penal, por supuesto. Por supuesto, tiene que cumplir lo que tiene que cumplir, porque es así la ley. Y yo estoy a favor de esa ley. Pero también hay que ofrecer ayudas para que se instalen en la sociedad. Y sí, quizás la probabilidad es muy pequeña, pero se tiene que intentar, porque la gente a veces piensa que la ley tiene que ser o blanco o negro, o sucede o no sucede. No, la ley no es que suceda o no suceda, la ley en un cierto porcentaje sucede y en otras ocasiones no sucede. En ciertos contextos hay ciertas lagunas, ¿no? Pero también hay que pensar que la ley para nada. Yo soy alguien que tiene muy presente la ley, pero yo sé que no es perfecta. Yo lo sé. Hay muchas injusticias dentro de la ley. Por supuesto, no lo niego. Esto no estoy diciendo que sea lo mejor del mundo, pero digamos que a partir de ese porcentaje, esa probabilidad que hay de éxito, hay que también aprovecharlo, hay que también arriesgarse. Y arriesgarse hasta cierto punto, quiero decir. No, tampoco es un riesgo, es simplemente, oye, decir, vamos a intentarlo. Porque la gente lo que quiere es un 100% de probabilidades. No, así no funciona la ley, y menos las personas, y menos las víctimas, y menos los criminales. No funciona por absolutismos, funciona prácticamente por azar, en muchas ocasiones, por probabilidad. Y esto es matemática pura. Y esto es así. O a veces ni siquiera es matemática pura. No es ni 0 ni 100. Es un azar. Y depende de cada persona, depende del contexto, depende de muchas cosas. Quizás un criminal, escuchadme bien, quizás un criminal que ha asesinado a 2 personas sea más proclive, tiene más porcentaje de cambiar que una persona que ha matado a una o ha violado. ¿Entendéis? No es un tema de la acción en sí, sino también la persona, el contexto. No estoy diciendo ni que sean buenas personas ni malas personas, solo digo que se juzgue primero de forma psicológica y con el contexto social. ¿Entendéis? Del contexto social en muchas ocasiones. Porque yo he visto en las noticias, y a mí me ha pasado también, el tema de que veo a una persona que ha asesinado a otra persona, y joder, es algo trágico, por supuesto, es algo que no se debe hacer nunca, por Dios. Por Dios, nunca en mi vida se me ocurriría hacerlo, porque tengo una cultura, tengo un contexto, quizás tengo otra filosofía, y quizás esa persona nunca se ha planteado la otra parte. Y sí,
Eso que acaba de hacer es algo horrible. A ojos nuestros. Es algo horrible. Por supuesto. No digo en ningún momento que no lo sea. En ningún momento. Pero también hay que mirar por las dos bandas. Para juzgar una situación hay que ver todos los contextos, ver todas las opiniones, ver todos los lados. No simplemente focalizarnos en un lado en concreto, que es el más llamativo. No, no y no, porque así juzgamos mal. Pasa en internet, pasa en la vida en sí en general, que juzgamos sin pensar, sin reflexionar. Y a veces por tener miedo al populacho. ¿Entendéis? ¿Por qué va todo esto? Tema judicial, tema de psicología, tema de psicopatía. Más bien de psicopatía. Por el tema del héroe. Porque como yo he dicho, el héroe en sí hay ciertas visiones con respecto al héroe. El tema justiciero y el tema más, digamos, podríamos decir, más limpio con respecto a la ley. Yo estoy en esta segunda opción. Y esto, de hecho, la imparte muy bien Spider-Man, el Hombre Araña, ¿no? En muchas ocasiones, o el propio Batman, ¿no? Aunque hay versiones de Batman y tanto de Spider-Man que, bueno, se pasan esa ley de no matar por el arco del triunfo. Pero bueno, se supone que los clásicos de toda la vida no lo hacen, ¿no? Y es algo que yo apoyo, digamos, al 100%. Principalmente porque, como yo he dicho en un principio, sí, es un criminal, sí, se merece una pena, se merece, digamos, pues bueno, lo que se merece, ¿vale? Pero también hay que ofrecerse a ayudar. Si vemos que lo rechaza, si vemos... Pero no me refiero a rechazar a la primera, porque rechazarlo va a rechazar a la primera, seguramente. Es lo más seguro, porque no tiene una cultura con respecto a esto. Se pensará que esto no le va a servir para nada, ¿no? Hay que insistir, insistir, insistir. Si vemos que a pesar de toda esa insistencia, que realmente hemos puesto mucho esfuerzo y vemos que no va a suceder nada, cumple la condena y ya está. Y ya está. Y simplemente ya está, ¿no? Pero si vemos que hay un cambio, si vemos que la perspectiva de esa persona está cambiando, ¿no? O vemos que hay ciertos matices, pues intentamos también un poquito más y más insistir, ¿no? También, para que vean otra visión diferente con respecto a la sociedad. Y sí, como yo he dicho en un principio, el porcentaje es pequeño. Y no digo que no, pero ese porcentaje pequeño a veces salvan vidas incluso. Porque las muertes o las violaciones a manos de los criminales es algo que, por desgracia, ojalá se podría hacer de otra manera, pero por desgracia no se va a poder rescatar. No se va a poder rescatar a a las víctimas, porque por desgracia o han sido violadas ya y tienen un estrés postraumático grandísimo, o básicamente han sido asesinadas y no se puede hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Vamos a intentar de forma civilizada, intentar que el propio asesino sepa lo que ha ocurrido. Sepa lo que ha ocurrido. Y sí, muchas veces las víctimas de violación o familiares de los asesinados, por ejemplo, o familiares de los violados, piensa y dice, no, yo quiero que este tío se pueda ir a la cárcel. Y se entiende porque es una, digamos, una predisposición, digamos, una emoción muy dura. Al final estamos hablando de que, por ejemplo, tu hija o tu hijo ha sido violado o violada, o ha sido asesinado o asesinada. Por supuesto que va a tener esa idea. Por eso no se va... por eso los jueces no son las víctimas. Por eso los jueces no son las víctimas, ni tampoco son los criminales. Un juez tiene que ser imparcial. Y tiene que ver tanto el punto A, punto B, sin mancharse de emociones. Simplemente viendo el contexto de forma fría. De forma fría. Y yo entiendo que la persona, el criminal, pues bueno, aún siga diciendo que lo hice y me da igual lo que piense todo el mundo en la corte, en los juzgados, o el tema de la víctima en sí, ¿no? El tema de que quiero que se pudre y que se vaya a la mierda, que se vaya a la cárcel y que no salga más en toda su vida, o incluso que le maten. Pena de muerte. Incluso pena de muerte. ¿Entendéis? Yo lo entiendo por las dos partes porque, primero, uno
tiene el contexto que tiene, la filosofía que tiene, y es una persona que tiene un contexto totalmente diferente a todo lo que tenemos, digamos, establecido como social, ¿no? Como algo que se debería hacer, vaya. Y entiende la otra parte porque, vaya, a ti te violan a tu hijo, y qué reacción tendría. Yo seguramente tendría esa reacción, porque yo lo sé, porque yo, de hecho, viví una experiencia más o menos parecida a violación. Bueno, de hecho la viví, de hecho lo comenté aquí. No yo como víctima de la violación, sino de alguien cercano. Como víctima. Y yo recuerdo que dije, oye, hay que ir allí ya a testificar y decir, oye, estos es que se pudren en la cárcel. Yo creo que tuve esa rabia liberada, por supuesto, pero porque soy una persona, porque soy un animal. ¿Entendéis? Y por eso yo no debería ser juez en este tipo de contexto. Debería ser alguien imparcial. Y quizás yo, por ejemplo, en los juzgados se presenta la idea de vamos a ayudar psicológicamente a los violadores. Y yo quizás hasta no estaría de acuerdo y me parecería injusto en ese contexto. ¿Entendéis? Que yo realmente entiendo a esas personas que tienen esa visión, pero yo me pongo, por ejemplo, de forma imparcial, me pongo en el rol, podríamos decir, de juez, y digo, hay que mirar los puntos bien, de esta forma, sin ensuciarme, sin mancharme de emociones. Hay que hacerlo así, hacerlo así. Y yo digo, yo pienso fervientemente, ¿no? El tema de que hay que, digamos, en ese sentido, intentar y luchar por ese porcentaje que puede ser muy importante, porque como ya he dicho, digamos, la persona violada digamos, esa situación no se va a poder limpiar de ninguna manera. Quiero decir, nunca se la va a poder olvidar, o le va a costar muchísimo. Y el tema de asesinato es más que obvio que la persona básicamente está muerta. ¿Entendéis? Pero también se puede hacer una cosa, y es salvar o intentar instaurar a esta persona a la que ha cometido todo esto, porque a veces la persona incluso es la víctima, en muchas ocasiones, de la propia sociedad, del propio contexto familiar, de cuanto a padres abusivos, que también puede ser incluso una víctima de su propia historia, y decir, vamos a intentar, quizás estas personas no han podido ser salvadas, pero, oye, por ejemplo, la persona violada o la persona robada, digamos, sobre todo el tema de la robada, pues una indemnización, pero el tema de, por ejemplo, violada, ¿cómo lo haces, no? El tema psicológico, ayuda psicológica, aunque también a veces incluso hay indemnización con respecto a violaciones, seguramente, yo lo tengo más que claro, es algo que, vale, es algo material, pero el tema psicológico es muy duro, y esto es así. Sí, vas a conseguir mucho dinero, pero ¿de qué te va a servir cuando tienes toda la vida prácticamente destrozada, traumatizada con respecto a esta situación que te ha ocurrido? Y eso nadie te lo va a quitar, ¿no? Eso nadie te lo va a quitar, así que eso también es muy difícil. Por eso yo me refiero que a veces se juzga mucho a la ley de forma muy directa y sin pensar, cuando realmente la ley es algo muy complicado de realmente establecer. Porque estamos hablando de que la ley básicamente se establece en interacciones sociales, burocráticas. ¿Y qué hay más volátil que una persona? Prácticamente nada. Somos muy volátiles. Tendemos también a tener esa predisposición agresiva. Y esto es así. Y no pasa nada por decirlo. Somos animales. Y esto es así. Por eso, a veces es muy complicado ser juez o implementar unas ciertas leyes, ¿no? Estaba pensando porque digo, ostras, desde un principio iba a establecer el tema de la psicología del héroe, pero estoy hablando de la psicología del propio villano, del propio criminal, y también un poquito del héroe. Y también hablando de un poquito del tema judicial, o el tema de la psicología de las propias víctimas, o los allegados de las víctimas. Es curioso. Sé que son temas muy complicados, sé que son temas que quizás, oye, he fallado en 4000 puntos,
lo tengo claro y yo estoy preparado a que me podáis corregir o decir, oye Enzo, no estoy de acuerdo con este punto, me parece que tendría que ser de esta manera. Por supuesto, digamos, de hecho, me parece hasta bien, porque así me ayudáis a aprender en muchas ocasiones, y también el tema de aprender ciertos puntos de vista que quizás no estoy de acuerdo, o quizás, oye, con un contexto, con una explicación, oye, lo pueda empatizar y pueda adaptarlo como una filosofía nueva dentro de mi vida. No lo sé. Eso ya se verá. Como ya he dicho, la psicología del propio héroe tiene muchas bases, tiene muchos fundamentos, tiene muchos aspectos. Y el principal yo creo que sería un poquito la resiliencia. Un poquito también el tema de mirar por los demás. La empatía, ¿no? El tema de ponerse en la situación de los demás. También ser imparcial, ¿no? Y es algo que realmente, por ejemplo, yo lo he visto mucho en Spider-Man, lo he visto mucho en Spider-Man, lo he visto mucho, bueno, se puede decir Spider-Man, el hombre araña, como queréis llamarlo, hay mucho, hay mucha broma, hay muchas peleas, curiosamente, ¿no? Con una traducción, ya ves tú, unas peleas que hay entre latinoamericanos y españoles, y dices, bueno, no sé, hay muchas otras cosas por las que hablar, pero bueno, en fin, no sé. Digamos que para mí son peleas fútiles que no tienen ningún sentido, que a veces son más bien de chiste, ¿no? Pero hay personas que realmente se lo toman en serio y dices, no sé hasta qué punto hay que tomárselo en serio cuando es una traducción de un personaje de Marvel. Pero bueno, un personaje de ficción. Es que lo piensas así y dices, Dios mío, qué tontería más grande, ¿no? Pero hay peleas. También está en Superman el tema de ser estricto en el sentido de tus bases morales, de tus pensamientos, de tu filosofía con respecto a según qué acciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el asesino del tío Ben, ¿no? Perfectamente, cuando fue atrapado por Spider-Man, perfectamente podría haber sido asesinado por él, por el tema de la rabia, por el tema de oye, has asesinado a mi tío, un ser querido, básicamente era un padre para mí, voy a acabar con esto. Pero sin embargo no lo hace. Y es algo que yo realmente le tengo muy en cuenta a Spider-Man. Un respeto tanto con Spider-Man, Batman, Superman. Sí que hay versiones diferentes donde que son asesinos, pero me refiero a los clásicos, incluso a las películas. Bueno, las de Batman no, porque las de Batman de Michael Keaton, madre mía, cómo se ensañaba, ¿eh? Madre mía. Ay, en fin. Pero ya me entendéis, ¿no? En ese sentido, pues, digamos que es algo que yo tengo mucho respeto, mucho respeto, ¿no? La filosofía del kantiana del héroe es el tema de que no voy a mirar por mis emociones, voy a mirar por el bien común, ¿no? Digamos, no voy a fijarme en mis emociones, voy a intentar hacerlo lo más correcto posible en pos del bien, el del bienestar de todos, ¿no? Y por ejemplo es algo que lo sigue a rajatabla Spider-Man, Superman, Batman. No, hay escritores y escritores, ¿no? Pero yo me refiero a la versión más clásica, más ideal del propio personaje, ¿no? De los propios personajes. Es algo que me fascina, ¿no? Y sí que a veces es utópico, ¿no? Es algo realmente inverosímil en muchas ocasiones, porque estamos hablando de que son, quitando a Superman, que es kryptoniano, básicamente somos personas, ¿no? Somos del planeta Tierra, somos animales. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a fallar. Y quizás en un momento donde tú tienes una gran fuerza, por ejemplo en Superman o en Spider-Man, o un gran intelecto como Spider-Man, bueno, como los tres básicamente, aunque yo creo que el más inteligente yo diría que es o Spider-Man o Batman. Si tienes ese poder, tanto intelectual, tanto físico, tanto tecnológicamente hablando, y tienes toda la posibilidad de, por ejemplo, en un momento de rabia, asesinar básicamente al criminal, al asesino por ejemplo, de tu padre o de un familiar, de alguien muy querido para ti, o que ha hecho algo muy, muy malo y que te ha afectado, ¿a cuántas personas se podrían resistir a la tentación de asesinarlo? O de pegar una paliza de que realmente prácticamente está muerto. ¿Cuánta gente se puede resistir a eso? ¿Cuánta gente? Yo creo que muy poca, ¿eh? Yo creo que muy poca. Porque somos, y digo, pensando en el contexto de que tenemos superpoderes, ¿vale? Porque somos personas que muchas veces nos
digamos, no le prestamos mucha atención a los primeros pensamientos y no reflexionamos. Primero actuamos y después pensamos. Y quizás con esa regla hubieran muchos asesinatos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque sea una visión bastante deprimente, más que deprimente, es una visión realista, yo creo que diría. Porque ¿cuánta gente ha sido asesinada por una persona que lleva, por ejemplo, una pistola y un arrebato de celos? Una pistola o un cuchillo. ¿Cuántos maridos? ¿Cuántas amas de casa? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas, digamos, amas de casa? Bueno, o padres también, amos de casa. Han pasado eso. Ha pasado eso. Quizás en el hombre hay más predisposición por el tema genético, ¿no? De más fuerza física. Pero quizás si la mujer, por ejemplo, tuviera esa predisposición genética, física, ¿no? No digo que sea, digamos, no digo que las mujeres, digamos, siempre todas las mujeres sean inferiores a los hombres físicamente hablando. Obviamente habrá alguna chica que sea físicamente más fuerte que yo, ¿no? Por supuesto que soy hombre. Pero me refiero a ese porcentaje, ¿no? Que, digamos, es mayor. Y no pasa nada por decirlo. Es así y ya está. No pasa nada. Es lo mismo que, por ejemplo, las mujeres tienen esa predisposición a ser, digamos, emocionalmente más inteligentes que los hombres. ¿Por qué? Por probabilidad, por genética. No pasa nada por decirlo, por comentarlo. Porque, oye, no es algo que tengas que decir, oye, esto está mal, esto está bien. Tener fuerza física es tan bueno y tan malo como podría ser, digamos, tener un conocimiento. Bueno, malo no tiene que ser tener una predisposición física buena. Eso no es malo para nada. Puede ser tan bueno, quiero decir, puede ser tan bueno como un conocimiento desarrollado con respecto a la inteligencia emocional. Por supuesto, yo creo que las dos cosas son válidas, son dos características y no pasa nada. Eso no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, ¿no? Ni mucho menos. Es un tema de, oye, porcentajes, ¿no? Que lo que estaba comentando, el tema de que, oye, con un simple cuchillo, ¿cuántas cosas han pasado? O con todo o con armas, con las guerras. ¿Entendés lo que quiero comentar? Que a veces cuando tenemos mucho poder, a veces hacemos cosas horribles. Y mira con la nueva película, estoy grabando aquí en agosto, así que realmente para vosotros no sea tan nueva, habrá pasado un mes, esto lo subieron en septiembre, de Oppenheimer, ¿no? Al final, teniendo algo tan poderoso, lo que se puede hacer, lo que puede ocurrir. En fin. Y a veces por simples disputas burocráticas. En fin. Nada más. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.